Hola a todos, mi nombre es Sergio Huerta y esta es mi propuesta de una escapada a Milán de 48 horas. Estos 2 días, aparte de enseñaros lo más típico de Milán, pues os voy a intentar mostrar algunos pequeños secretos que esconde esta ciudad y que no son tan conocidos. Esta cola que tenemos aquí detrás es para probar los famosos panzerotti de Luini, uno de los sitios más especiales de Milán. Es súper tradicional y al parecer están deliciosos, además por un precio súper económico. Aquí los tenemos. Buenísimo, súper recomendable. Otros de los monumentos que pasan desapercibidos para los turistas es este que tengo aquí detrás. Aquí se alzaba la iglesia de San Giovanni in Conca y ahora solo queda este pequeño muro y su cripta. Buongiorno. Esta pequeña calle por la que vamos a entrar, que se llama Vía Bañera, no solo es conocida por ser una de las calles más estrechas de Milán. Una de las curiosidades de esta calle es que aquí Antonio Boggia, que era un hombre que tenía un pequeño local, se convirtió en uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Milán, descuartizando a 4 personas y ocultándolas en uno de estos sitios. Se llama la pared de las muñecas. Es un muro en el que artistas de la ciudad, bueno, y de otros sitios de Italia y asociaciones en contra del maltrato de la mujer han colgado multitud de muñecas junto con fotografías, nombres de algunas de ellas. La verdad es que se te ponen los pelos de punta. Bueno, por este caminito vamos a entrar ahora al Vivaio Riva, que es un vivero súper especial de la ciudad de Milán. Es otro de los secretos mejor guardados de los milaneses, porque fijaos qué maravilla de vivero. Aquí se hacen cenas, celebraciones, presentaciones de libros. Yo os lo recomendaría, la verdad. Es que es espectacular, es muy bonito, es muy pequeño. Es nada, es entrar y salir para verlo un poco, pero vale la pena. Y entrando por una de las calles de Naviglio Grande tenemos esta zona de aquí que es el Vicolo dei Lavandai, que es donde los hombres en el siglo IX, sí, hombres, eran los hombres los que lavaban la ropa en el siglo IX, donde los hombres lavaban aquí la ropa, casi me meto dentro entero, y se usó hasta los años 60 del siglo pasado.
suelo de las Galerías Emmanuel también oculta una pequeña curiosidad. La loba de Roma, la cruz de Milán, el lirio de Florencia y el toro de Turín, que dice la historia que si das 4 vueltas girando con el talón volverás a Milán. Lo que no podéis dejar de visitar es la iglesia de San Mauricio, la que tengo aquí detrás. Los frescos que decoran todas sus paredes son una maravilla. Es impresionante. Y ahora os voy a enseñar la villa de los Atelani. Es los viñedos de Leonardo, es uno de los monumentos mejor escondidos en la ciudad de Milán. Lo conocen algunas personas, pero no suele ser de los sitios que más se visitan. De hecho, en esta visita estoy yo solo. Ahora os voy a enseñar una pequeña curiosidad que hay en la plaza de la Basílica de San Ambrosio. No es la basílica en sí, porque la basílica es una de las muchas que tiene Milán, pero en esta columna hay una historia en la que San Ambrosio se enfrentó al diablo, le pegó una patada en el culo y el diablo marcó los cuernos aquí. Otra curiosidad es, bueno, una curiosidad, es más bien una tontería, pero me ha hecho gracia. En las afueras del castillo hay un pequeño kiosco donde todos los bocadillos tienen nombre de político italiano. Solo tengo que decir que los políticos italianos, algunos de ellos están muy buenos. Ahora estoy en el cementerio monumental de Milán y vamos a visitarlo. Aunque parezca un poco tétrico, es más un museo al aire libre con un montón de estatuas, de fotografía y de esculturas súper bonitas. Así que le echamos un vistazo y ya me decís qué os parece.
Y como no, no podíamos dejar pasar el momento de tomarnos un aperitivo. Este es el Princi Bakery, así que vamos a pasar y ver lo que nos ofrecen. Pues está muy bien, por 8 euros, una bebida y pizza ilimitada. He elegido este como podía haber elegido cualquier otro sitio de Milán. En casi todos los locales de hostelería, por la noche de 5 a 7 se sirve el aperitivo, que es una bebida y todo lo que puedas comer de lo que tengan en barra. La oreja que os acabo de enseñar se usó hasta los años 20, es una oreja de unos 70 centímetros más o menos en bronce y servía como intercomunicador, pero antiguo. Entonces la gente pues hablaba por la oreja y el encargado de la casa lo escuchaba desde dentro y les abría la puerta. Ahora estoy en el santuario de San Bernardino de la Osa. Lo curioso de este sitio es que dentro del santuario hay una puerta que lleva a un osario cuyas paredes están decoradas con huesos y calaveras humanas. Bueno, una señora italiana muy maja me ha contado el origen del osario, y es que al parecer delante del santuario había un hospital militar y un cementerio. En cuanto el cementerio se llenó, construyeron una sala dentro del santuario para colocar los huesos. Con el paso del tiempo y diferentes reestructuraciones del santuario, pues se decidió decorar todas las paredes de dentro con los huesos de los cadáveres. Esta obra de Maurizio Cattelan es una de las esculturas más polémicas de Milán. Se instaló en el 2010 y se llama Love. Si os dais cuenta, parece que esté haciendo un gesto obsceno, pero en realidad lo que está haciendo es el saludo nazi con todos los dedos, excepto el corazón, cortados. Es una crítica al nazismo. También se dice que es un posible mensaje oculto a la banca por el comienzo de la crisis económica, justo además más o menos en el 2010. Bienvenidos al cuadrilátero de la moda de Milán. Lujo, 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 lujo y más lujo. Bueno, y hasta aquí mi propuesta de 48 horas en Milán.
he intentado enseñaros sobre todo pequeñas zonas o secretos que guarda la ciudad que no son tan turísticos. Si queréis más detalles sobre el itinerario, lo tenéis aquí. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado, para mí ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.